Las puertas de cristal del Sol de Oro se abrieron con un chirrido casi imperceptible, pero lo que entró por ellas rompió la armonía de aquel santuario del lujo. Elías caminaba con una parsimonia que desafiaba la elegancia del lugar. Sus botas, cubiertas de un barro seco que se desprendía a cada paso, dejaban una huella sucia sobre las alfombras persas de la entrada. Vestía una chaqueta desgarrada, remendada por el tiempo y el olvido, que contrastaba violentamente con los trajes de seda y los vestidos de diseño que poblaban las mesas. El aire, saturado de fragancias exclusivas, y el aroma embriagador de las trufas blancas, se vio invadido por el olor a intemperie y a camino recorrido. Los comensales, miembros de la élite de la ciudad, detuvieron sus conversaciones de negocios y sus risas educadas para clavar sus miradas en aquel intruso que parecía haber emergido de una pesadilla para manchar su perfección. Ricardo, el gerente del establecimiento, cuya pulcritud rozaba lo obsesivo, no tardó en reaccionar. Su rostro, habitualmente una máscara de cortesía calculada y sonrisas ensayadas, se transformó de inmediato en una expresión de asco puro. Avanzó con pasos rápidos y decididos, interceptando a Elías antes de que pudiera acercarse a las mesas principales, donde se servían los manjares más costosos. Con un tono de voz que pretendía ser bajo para no perturbar más el ambiente, pero que destilaba un veneno perfectamente audible para los presentes, le exigió que se retirara. «Este no es lugar para gente como usted», sisió Ricardo, interponiendo su cuerpo como una muralla de tela cara y arrogancia ciega. Sin embargo, Elías no se amedrentó en absoluto. Su mirada, profunda y serena, poseía una dignidad que desarmaba la petulancia del gerente. Sin decir una sola palabra, el hombre extendió su mano callosa y tomó uno de los menús de cuero repujado que descansaban sobre un atril dorado cerca de la recepción. Con una calma que rozaba lo místico, Elías ignoró los intentos de Ricardo por arrebatarle el catálogo de precios y señaló directamente el vino de cosecha especial de 1982, junto al plato de carne de buey de Kobe, una selección que superaba los miles de dólares en la cuenta final. El silencio que siguió a su gesto fue absoluto, roto únicamente por el murmullo de una fuente de agua decorativa. «Quiero esto», dijo finalmente, con una voz rasposa pero firme que denotaba una autoridad inesperada. Las risas no tardaron en estallar como una ola de desprecio. Desde las mesas laterales, un grupo de empresarios comenzó a burlarse abiertamente, llamándolo loco y sugiriendo que buscaba las sobras de la cocina para llenar su estómago vacío. El desprecio flotaba en el ambiente como el humo denso de un cigarro caro, asfixiando cualquier rastro de empatía. Ricardo, sintiéndose humillado por la audacia de aquel mendigo frente a su clientela más distinguida, perdió por completo los estribos, agarró a Elías por el hombro con fuerza, intentando arrastrarlo violentamente hacia la pesada salida de roble. «Basta de juegos, basura», gritó el gerente, olvidando por completo el protocolo del restaurante. «Llamaré a la policía ahora mismo si no te largas de regreso a tu alcantarilla antes de que cuente hasta 3. Varios clientes sacaron sus teléfonos de última generación, grabando la escena con una mezcla de morbo y superioridad moral, esperando ver cómo el indigente era expulsado a la lluvia. Era el espectáculo del día, la miseria intentando tocar el cielo del privilegio y siendo golpeada por la realidad de su clase social. Fue en ese momento de máxima tensión, con la mano de Ricardo apretando su brazo, cuando Elías metió la mano en un bolsillo roto de su chaqueta. De entre los hilos deshilachados y la tela gastada, extrajo una tarjeta negra, mate y pesada, de una exclusividad que solo los bancos más poderosos del mundo emiten para sus clientes más reservados y acaudalados. La colocó sobre la mesa de recepción con un golpe seco que resonó en todo el salón, silenciando los murmullos de golpe. Antes de continuar con esta impactante historia de justicia y misterio, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para que no te pierdas el desenlace. Ricardo se quedó paralizado. Sus ojos pasaron de la tarjeta al rostro de Elías, y de nuevo a la tarjeta, reconociendo el símbolo de un holding internacional que recientemente había adquirido el edificio y la marca del restaurante. La arrogancia se drenó de su rostro, dejando una palidez cadavérica que lo hacía parecer un fantasma entre los vivos. Sus labios temblaron. Pero antes de que pudiera articular una disculpa o una pregunta, Elías se inclinó ligeramente hacia él. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con una intensidad juzgadora. «Vine a ver si este lugar todavía tiene alma, o si solo tiene precio»,
sentenció con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes en el Sol de Oro. Ricardo miraba la tarjeta negra con una mezcla de horror y escepticismo, mientras el silencio en el salón se volvía tan pesado que se podía escuchar el tic-tac de los relojes de lujo de los comensales. Para comprender el abismo que separaba a este hombre andrajoso del gerente arrogante, era necesario viajar 20 años al pasado. En aquella época, Elías no era una sombra en la acera, sino el arquitecto más brillante y aclamado de su generación. Su mente privilegiada había diseñado los rascacielos que ahora definían el horizonte de la ciudad, y su firma era sinónimo de una elegancia funcional que pocos podían imitar. Tenía una vida de ensueño, rodeado de mármol, éxito y, lo más importante, el amor incondicional de su esposa y su pequeña hija. Sin embargo, la fortuna es una amante caprichosa. Una noche de tormenta, un error ajeno en una intersección, borró su mundo por completo. El accidente le arrebató a su familia y, con ellos, sus ganas de construir estructuras de cristal para un mundo que le parecía repentinamente vacío y cruel. Decidió abandonar la opulencia no por falta de recursos, sino por un exceso de dolor. Elías regaló gran parte de su fortuna y se sumergió en el anonimato de las calles para buscar lo que él llamaba la verdad humana. Durante 2 décadas vivió a la intemperie, aprendiendo que debajo de los trajes caros a menudo no hay nada, mientras que en los callejones más oscuros se encuentran gestos de una generosidad asombrosa. Pero había algo que lo ataba a su pasado: el restaurante El Sol de Oro. Este establecimiento no era solo un negocio de élite, había sido la obra maestra de su abuelo, un hombre que fundó el lugar bajo la premisa de que la mesa es el único sitio donde todos los hombres deberían ser iguales. El legado del abuelo dictaba que nadie debía ser rechazado si tenía hambre o si buscaba refugio. Al ver cómo Ricardo había transformado ese templo de la hospitalidad en un mausoleo de vanidad y exclusión, Elías sintió que el honor de su linaje estaba siendo pisoteado de forma sistemática. Mientras tanto, en la cocina, la tensión era absoluta. El chef, un joven que conservaba la humildad de quien ha tenido que luchar por cada oportunidad, recibió la comanda con una seriedad casi religiosa. A diferencia de la ceguera de Ricardo, el cocinero había detectado en la postura de Elías algo que el dinero no puede comprar: una autoridad natural y una calma que solo poseen quienes lo han perdido todo y ya no temen a nada. Con esmero, comenzó a preparar el buey de Kobe, vigilando que cada grado de temperatura fuera perfecto. Ricardo, por el contrario, entró a la cocina hecho una furia, convencido de que la tarjeta era un objeto robado o una falsificación magistral. En un acto de mezquindad pura, tomó los cubiertos de plata destinados a la mesa de Elías y, asegurándose de que nadie más lo viera, los restregó contra el suelo grasiento antes de colocarlos sobre la bandeja. Quería ver si el supuesto millonario encubierto era capaz de notar la falta de higiene o si aceptaría cualquier maltrato. Elías recibió el servicio con una dignidad silenciosa que desconcertó a todos. Observó los cubiertos empañados y el desprecio en los ojos del camarero que, siguiendo las órdenes de Ricardo, le servía el vino con una displicencia evidente. Pero Elías no se inmutó. Su paciencia era una fortaleza inexpugnable. Sabía que cada acto de bajeza que presenciaba era una prueba más de que el alma del restaurante estaba herida de muerte. El dolor acumulado de años de ver cómo el mundo ignora a los invisibles se reflejaba en su mirada serena. Si sientes una profunda indignación por la forma en que Ricardo intenta pisotear la dignidad de este hombre a pesar de las pruebas de su estatus, dale me gusta a este video para que más personas vean esta lección de vida. La atmósfera en el restaurante se volvió asfixiante, un duelo de voluntades entre la arrogancia del gerente y la entereza del hombre de las botas de barro. Justo en el momento en que el chef salía del área de cocina portando con orgullo el plato más costoso y exquisito del menú, el sonido de las sirenas policiales inundó el exterior del edificio. Las puertas principales se abrieron de golpe y 2 oficiales entraron con paso firme, buscando al intruso que Ricardo había denunciado minutos antes. El plato de carne humeante llegó a la mesa justo cuando el brillo de las esposas relució bajo las lámparas de cristal. Los oficiales de policía avanzaron por el pasillo central, sus pesadas botas resonando con autoridad sobre el suelo de mármol del restaurante más exclusivo del distrito. Ricardo, con una sonrisa de victoria, señaló con su dedo índice a Elías, quien permanecía sentado frente a su plato de carne humeante, sin haber probado bocado. «Ahí tienen al intruso», gritó con voz chillona. «Llévense a esta basura antes de que su sola presencia contamine más el prestigio de mi establecimiento».
Los agentes rodearon la mesa de inmediato, y uno de ellos ya buscaba sus esposas metálicas en el cinturón. Sin embargo, Elías no mostró ni un solo ápice de miedo. Permaneció inmóvil, manteniendo una calma tan profunda que incluso los policías dudaron un segundo antes de proceder, intimidados por la serenidad de sus ojos. En ese instante de máxima tensión, las puertas principales del Sol de Oro se abrieron de par en par. Un hombre vestido con un elegante traje gris, cuya sola presencia emanaba una autoridad incuestionable, entró corriendo al salón. «Deténganse de inmediato», ordenó con una voz potente que hizo eco en las paredes decoradas con oro. El recién llegado era el doctor Valenzuela, el abogado más prestigioso del país, el hombre que manejaba los hilos legales de las corporaciones más poderosas. Ricardo se quedó mudo al instante, pues conocía perfectamente esa figura. Era el rostro del poder que él tanto intentaba imitar. El abogado ignoró a Ricardo y se dirigió hacia la mesa de Elías. Ante la mirada atónita de los clientes, se inclinó profundamente en una muestra de respeto y le entregó un maletín de cuero. «Lamento la demora, señor Elías. Aquí tiene los documentos originales que acreditan su propiedad total y la toma de posesión inmediata del local», dijo en un tono que se escuchó claramente. Elías se puso de pie lentamente y en ese movimiento su figura pareció crecer, llenando cada rincón del salón. Ya no era un mendigo buscando refugio. Era el propietario oculto del holding que esa misma mañana había formalizado la compra de todo el restaurante. El silencio que se apoderó de El Sol de Oro fue absoluto. Elías caminó hacia Ricardo, quien retrocedía tropezando con las sillas de terciopelo. «Durante años he observado este lugar desde afuera, viendo con tristeza cómo convertías el legado de hospitalidad de mi abuelo en un monumento vacío al desprecio», dijo Elías con frialdad. Reveló entonces que su prueba de hoy era definitiva para decidir si valía la pena salvar el lugar o cerrarlo para siempre. Había presenciado cada insulto y cada mirada de asco dirigida hacia él, acumulando las pruebas de la podredumbre moral del gerente. «Ricardo, estás despedido de forma fulminante», sentenció Elías mientras el abogado extendía la notificación oficial de cese. «Tu carrera termina hoy, porque me aseguraré de que nadie contrate a alguien que confunde el valor de una billetera con el valor de un ser humano». Ricardo, humillado y sin poder, fue escoltado hacia la salida por los mismos oficiales que él había llamado. Los comensales que antes se burlaban, ahora evitaban el contacto visual, sumidos en una incomodidad insoportable. Elías se giró hacia el joven chef, que observaba la escena con asombro. «Tú has sido el único que ha tratado este plato y a este hombre con el respeto que merecen. A partir de hoy, tú estarás al frente de esta cocina», anunció Elías. Acto seguido, invitó a pasar a una familia humilde que esperaba afuera bajo la lluvia y los sentó en la mesa principal para compartir el banquete más exquisito. El restaurante cambiaría su nombre y su política. Ya no se serviría a las billeteras, sino a los seres humanos. Esta historia nos deja una lección sobre la dignidad y la verdadera riqueza. ¿Qué harías tú en el lugar de Elías? ¿Y qué lección le darías a alguien como Ricardo? Cuéntanoslo en los comentarios. Finalmente, Elías salió del establecimiento, dejando atrás el lujo para caminar bajo la lluvia, con la frente en alto y sabiendo que el honor de su familia había sido restaurado junto a su propia paz.